Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, ya es un hecho. Bukele arrasó en las elecciones de El Salvador. La izquierda norteamericana y la del resto del mundo le hace la guerra. Sabemos, Bukele muy malas relaciones con Nicaragua, con Venezuela y con Honduras, países gobernados por dictadores o semidictadores de izquierda, depende, ¿no? En el caso de Honduras, bastante radicales de todas maneras. Sin embargo, ¿cuál es la relación de Bukele con la dictadura cubana? Es verdad que Bukele ha elogiado varias veces la medicina y otros supuestos logros del régimen castrista. ¿Cómo votó recientemente en las Naciones Unidas y qué dijo su embajadora allí en la ONU sobre el embargo? ¿Cómo lo trata la prensa castrista? Quédense y verán. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Como ya que el destripador, vamos por parte. Bienvenido, Andrés Alburquerque. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación. Y la primera parte es el hecho incuestionable de la victoria. El momento en que, adelantándose a los resultados, porque ya era muy evidente, pues en un discurso de victoria, pues anunciaba los hechos. Adelante. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85% de los votos. Sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. A ver, impresión primera y después yo comparto un poco de las mías. Bueno, lo primero es que ganó Bukele. Yo sé que en el caso de Cuba hay una dicotomía. Eso después. Quitemos Cuba ahora. Vamos primero, por eso te dije vamos por parte. Ganó. Una persona que como Milei, como Trump, como Berlusconi, tiene prácticamente al mundo en contra. Entonces ganó. Primera cosa, se puede ganar aunque la Cuarta Internacional esté en tu contra. Creo que aquí en Estados Unidos tenemos que dejar a un lado la excusa del fraude, que puede ser verdad, yo no la niego, pero dejar de lloriquear y ganar. Si tú les ganas dándole con el cubo, ellos no pueden trucar las elecciones. Lo que hay es que ganar ganado, no por un 2%. Entonces, lo primero es que gana. Segundo, que desafía a determinados poderes. Tercero, que no bastó toda la campaña que le hacen en contra. Me preocupa una cosa. Cada vez que yo veo que una elección es ganada con el 80%, siento un tufo a dictadura que es más fuerte que yo. Me puede, como dicen los españoles. Pero esos son mis prejuicios de viejo. Vamos a festejar que el hombre haya ganado. Yo creo que se lo mereció. La maniobra que hizo la Corte, vamos a llamarle Corte Suprema de él, dominada por él mismo. Yo veo algunas cositas turbias. Pero es posible, Juan Manuel, que la democracia esté en crisis, porque para ser demócratas y que el otro bando salga una vez y te cambie la Constitución, pues vamos a meter mano primero nosotros. Es decir, yo no estoy ni siquiera en esa cosa pura de la democracia por la democracia. Temo solo que le pueda provocar un vaído a este muchacho, que es joven, y caiga en tentaciones de las cuales después no puede salir en un país tan pequeño. Bueno, le pasó a Fujimori. Si Fujimori hubiese gobernado sus 2 periodos, hoy sería un héroe nacional. Exacto. Que acabó con Sendero Luminoso y el terrorismo maoísta y con otra violencia terrible que había en Perú. Al empeñarse en el tercer mandato, fíjate que no pudo avanzar, prácticamente empezando su tercer mandato, tiene que salir del poder. Fue su perdición, ¿no? Pero ese es otro caso, porque Fujimori
cuando gana a bordo de Cambio 90, un partido no importante, le gana nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, luego Premio Nobel de Literatura, etcétera, no había ganado el Congreso. Entonces se da un autogolpe, cancela las elecciones, y toda esa historia. En el caso de Bukele, no, Bukele tiene una legitimidad que tú puedes poner en tela de juicio con la idea de que cambió la Constitución para volver a postularse, pero podían votar contra él. Y yo no recuerdo, fíjate, eso que dice él puede ser cierto, yo no recuerdo en mi vida de periodista nadie, no con el 85%, con el 80%, con el 70%, con el 60 y tanto ganó Violeta Barrios de Chamorro, que fue una cosa tremenda, y posiblemente con un 70% ganó la oposición cuando Noriega se vio obligado en Panamá a cancelar las elecciones, y se produjo la intervención norteamericana. Pero es un triunfo aplastante y la razón, ¿no crees tú que es la violencia como ha descendido en el país que llegó a ser el país del mundo, a pesar de ser pequeño, con el mayor índice de criminalidad? No, evidentemente Bukele tiene resultados, pero no solamente tiene no solamente tiene resultados, porque hay tecnócratas que hablan en modo muy críptico, las cosas son un poco hiperbólicas y tienen resultados. No, él tiene resultados y te la canta por donde viene la pelota. Hasta ahora yo no tengo serios problemas con él. Me preocupa cuando tendrá que elegir. Pero te digo, llega el momento que yo no necesariamente le doy la culpa a él. Nosotros, los seres humanos, tenemos que cuestionarnos si queremos seguir en democracia. Porque la democracia la está usando el otro bando para hacer lo que le da la gana. Es democracia mientras ellos no han cogido el mazo. Cuando toman el mazo se acabó la democracia. No, entonces, claro, además, yo he visto un reportaje tras de otro en los últimos 2 años de gente que va con una idea a El Salvador y se tropiezan con que el pueblo está apoyando de verdad a Bukele porque, como dicen ellos mismos en los reportajes que yo veo, ya se puede salir a las calles. Bueno, el pueblo apoyaba a Hitler y apoyaba a Fidel en un cierto punto. Eso no es necesaria. Sí, pero te comprendo, pero no es necesariamente. No, yo no digo si hay violación de derechos humanos. La verdad es que la delincuencia a los niveles que estaba en El Salvador, solo con mano dura se iba a resolver. A mí lo que me preocupa de Bukele no es eso. A mí, que me perdonen si me dicen egoísta, es su posición sobre Cuba. Bukele, vamos a empezar por aquí. Esta es una grabación vieja, pero ustedes van a ver que sigue teniendo las mismas ideas. Vamos a ver a Bukele elogiando los supuestos logros del régimen castrista. Está dando vueltas por internet hace mucho tiempo esto. Adelante. Y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Después dijo más. Pero hay gente que quiere que yo no enseñe esto, porque están enamorados de Bukele, que ha hecho un buen trabajo en los aspectos que tú dices. Pero yo les voy a demostrar que esto, tú vas a decir, es un video viejo. Yo te voy a demostrar que no es un video viejo. ¿Cómo nos tragamos esa píldora? No, mira, a mí como a ti es una patada a las 2 de la mañana. Es decir, esto... Pero también hay que ver qué cosa es Occidente y cuál es el papel de Bukele. Bukele no está ahí para hacernos simpáticos a nosotros. Bukele está ahí para resolver los problemas de El Salvador. Y si resolver los problemas, estoy dando por descontado que sea de los nuestros, ¿no? Estoy asumiendo, a lo mejor me equivoco. Pero su misión es El Salvador. Si para cumplir su misión
tiene que utilizar una cierta diplomacia con Cuba para que no le ponga el mambo malo, pues bien venga, porque Occidente, perdóname, no es un partner confiable. Mira cómo hemos hecho nosotros en Afganistán, en Vietnam, donde quiera que Estados Unidos es socio, abandona a sus socios y los lanza a la muerte. Entonces, el hombre tiene que pensar por él solo. Bueno, yo voy a contemporizar con Cuba, pero voy a hacer esto. No lo sabremos nunca, o quizás lo sabremos, pero eso por sí solo, para mí no lo invalida. Yo no estoy invalidando, yo estoy poniendo los hechos. Yo prefiero la coherencia de Milei, que es coherente, porque aquí la otra incoherencia sí, pero, es que pero es otro país. Bueno, pero es aquí, otro país. La otra incoherencia es que él no tiene miedo en pelear con Maduro. Él está peleado con Maduro, en pelear con Daniel Ortega, incluso con Lula da Silva. Él no tiene ningún problema, y con su vecina Xiomara Castro de Honduras, que es totalmente chavista. De hecho, no los invitó a la toma de posesión presidencial anterior. Sí invitó a Cuba. Cuando regresemos, ¿fue Cuba? A pesar de que sus amigos no habían sido invitados. ¿Dónde ubicar a Bukele ideológicamente? Veremos más de lo que dijo sobre el régimen castrista y también una gráfica de cómo quedaron los otros partidos políticos, incluyendo Arena, que es la derecha verdadera de... También critica. A ver, estamos poniendo este tema difícil porque en Miami Bukele es muy popular y yo soy de los que creo que ha hecho un gran trabajo contra las maras, las pandillas, sin dudas de ninguna clase. Pero la idea de que Bukele es un hombre de derecha lo manifiesta solo la izquierda radical, es curioso. Sí. Pero cuando tú lo analizas, sobre todo su posición con Cuba, tú dices, bueno, lo que tú acabas de poner era cuando él era candidato todavía, cosa que no estoy muy seguro. Vamos a ver, 2 de junio de 2019. Acababa el sábado anterior de tomar posesión. No invitó a Nicaragua, no invitó a Venezuela, no invitó a Honduras, pero invitó a Cuba, ¿no? Y entonces Cuba, curiosamente, en vez de solidarizarse con Nicaragua y con Venezuela, envió una delegación de más bajo nivel, pero no tanto, Gladys Bejerano Portela, que mucha gente se va a enterar ahora, que era la vicepresidenta del Consejo de Estado, no sé si lo sigue siendo. La sacaron de León Medical Center para mandarla. Y la llevaron para allá, ¿no? En León hay gente mejor. Y le envía con una carta de Díaz-Canel felicitando al mandatario y deseándole un éxitos, etcétera, ¿no? Aquí está en el 14 y medio, lo pueden buscar. Y donde vuelve a decir que El Salvador tiene mucho que aprender de Cuba. Tú dices, bueno, eso fue al principio, hoy no. Hace unos meses, votación de las Naciones Unidas sobre el embargo. Su embajadora Egriselda López en las Naciones Unidas, sabemos que la embajadora no va a decir nada que no está autorizado por el presidente. No debe, absolutamente. Dio un discurso que parecía escrito por Raúl Castro. Yo no lo voy a poner completo, algunos pedazos. Primero le llama bloqueo, después habla de que saquen a Cuba de la lista de países terroristas porque es falso que sea un país terrorista, y después, pues nada. Mírenlo usted. A ver. En un contexto internacional complejo, Cuba continúa siendo objeto de un injustificado bloqueo económico, comercial y financiero que ha obstaculizado durante décadas su proyecto nacional hacia el desarrollo sostenible. Producto de la aplicación del bloqueo, no es posible para Cuba adquirir los medicamentos idóneos para el tratamiento del cáncer infantil. Debe cesar de inmediato la infundada categorización de Cuba como un país terrorista, lo cual ha ocasionado costos y consecuencias incalculables para la economía cubana, pese a las complejidades que ha experimentado Cuba durante años. Agradecemos su valioso y decidido apoyo a los países centroamericanos ante cada situación de desastre o vicisitudes enfrentadas. A ver, el lenguaje es escrito en La Habana. Sí, peor. Acuérdate que viene del Frente de Farabundo Martí, que fue una guerrilla apoyada, financiada por el régimen castrista. La gran instabilidad y el terrorismo fueron ellos apoyando a Farabundo Martí. Descubro más cosas. Cuba no se mete con él.
y en la prensa que exporta, no la interior, lo llena de elogios. Es que es posible que eso sea lo que él esté buscando, un breather, es decir, dame un respiro, porque si el problema es que los Pero demás... esto ya no es posición, esto que hace la embajadora es una posición de Estado, es una complicidad con el régimen. Sí, sí, seguro. Esto ya es algo más, ¿eh? Seguro, pero si eso es a cambio de un tiempo de... lo que para mí, él está comprando tiempo porque si él de verdad piensa como dice, él termina como enemigo de la Junta. Tienen las organizaciones del exilio una tarea de acercarse a Bukele porque está más cerca de La Habana que de Miami. Tiene misiones médicas, tiene misiones pedagógicas dentro del país. No, Cao, no las va a quitar. Bueno, porque es su manera de comprar una tregua. Bolsonaro las quitó. Perdóname. Milei se enfrenta... Son países distintos. El Salvador es Winnes. Entonces, él está tratando de tener al peor de todo el continente. Mientras tanto, tranquilo. Yo lo quiero interpretar así. Vuelvo a lo mismo. Me parece muy bien y me parece... Es curioso que la izquierda lo ataque porque no es de derecha. No es de derecha. Bueno, no es de derecha en su persuasión político-ideológica. Por lo menos en la posición con Cuba y de donde viene y todo. Sin embargo, el éxito es tremendo. Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de criminalidad. Recordamos, Salvador fue en algún momento, durante varios años, el país con el mayor índice de asesinatos del mundo. Mira cómo ha bajado la criminalidad desde que él está en el poder. A eso se debe su éxito. Esa es su fuente de trabajo. Los salvadoreños dicen, ya podemos caminar con más tranquilidad por nuestras calles, los turistas, etcétera. Eso no se lo quita a nadie de encima. Ahora, tiene una incongruencia moral con el tema cubano que a mí me molesta. Yo no sé si a los demás no les molesta. Habrá que desde aquí la comunidad, no solamente cubano-americana, sino cubano-española, los cubanos que vivimos fuera, tenemos un trabajo que hacer con este señor, mandarle delegaciones, información, a ver qué pasa. Una vez en la vida hagamos trabajo diplomático. Vamos a los resultados electorales de nuevo que han sido aplastantes sin dudas de ninguna clase. Mira la diferencia. Ahí eso era antes del total. En realidad no tenía 1.250.000, sino 1.600.000 votos, ¿no? Llegó a tener el Frente Farabundo Martí, del que él fue expulsado y al que perteneció en algún momento y por el que se postuló en algún momento también, obtuvo solo 130.000 votos aproximadamente. Y Arena, eso es lo que más me llama la atención, que es la derecha, que ha sido acusada de qué sé yo, de complicidad, de crímenes, etcétera. La derecha tenía 120.000 votos, no muy lejos de... O sea, que la derecha no ha desaparecido del todo sí, pero yo tengo temor. Gobernó durante mucho tiempo después de la guerra civil, ¿no? Yo tengo temor de que sea derecha por default, porque una cosa es que, bueno, como yo soy rico y el comunismo me da pavor, yo soy de derecha. Y las cosas... yo sé, hoy por hoy decir derecha e izquierda están confusos. Pero el problema es que esta gente no tiene una vocación de derecha y además, oye, no trabajan con efectividad. Lo que logró el guerrillero no lo logró la derecha. Entonces, no. Oye, yo no discuto su éxito. Después vienen los matices sobre derechos humanos, todo eso. Pero ¿quieres ver un poquito más de Bukele defendiendo al régimen castrista? Adelante. Ahí va. En Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana y la gente que conoce Cuba no me deja mentir. Sí. Y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad. Yo estoy seguro que en El Salvador, donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente cero, pues es una de las cosas. Bueno. Y por ahí sigue. Tú sabes que traté de buscar si has visitado Cuba y no encuentro que haya visitado Cuba. Está hablando basura. Está hablando cáscara de piña. Es probable que haya y lo más probable es que ni siquiera ha ido a Cuba. Y si ha ido a Cuba no salió del Hotel Nacional. O a lo mejor hizo un viaje de estos clandestinos. Ay, por favor. Sí. Por favor, está hablando mucha cáscara de piña. Sí, viaje clandestino. ¿No? Dice muchas boberías también. Y no sé, están de moda los políticos que dicen boberías. Y te digo que yo no soy un crítico de su gestión. Esa de que si él es el dictador más bonito del mundo, de que él es un dictador cool, de que va la primera democracia con partido único. Cao, la gente va a tener que dejar de ser ista. No hay por qué ser buquelista, ni ista, ni lo otro. Lo que hizo bueno se le reconoce, lo que hace mal se le critica. Punto. No, sencillamente echarle en cara y ojalá a alguien en El Salvador le pase este programa que tiene una incongruencia moral con el tema de Cuba.
No puede, porque eres enemigo de Venezuela, de Nicaragua o de tu vecina de Honduras, la castrista Castro. Y con Cuba, ¿por qué no te metes? Que es el pecado original. De muchos políticos. Que es el pecado Hasta original. Uribe, yo lo entrevisté en Trinidad y Tobago y me hizo una defensa de que Cuba debía reintegrarse a la OEA, que yo se la eché en cara poco tiempo después, ya cuando él no era presidente. Pero fíjate que eso lo hacen mientras están en el poder. Claro, por ahí alguien dijo, las declaraciones calientes de los expresidentes que no hicieron cuando eran presidentes, ¿no? Entonces, con Cuba, qué miedo con Cuba, yo me asombro, es una cosa terrible. Porque hace daño, ese es el lío. Y quien ¿Pero cree él que Cuba no le va a hacer luchar el piso? De todas maneras, pero va a pasar. Como tenían relaciones con la Junta Militar Argentina y a la vez con los Tupamaros. Ok, pero le va a costar más trabajo que hacerlo abiertamente. Pero es que, te repito, Cao, él va a decir, ok, yo soy occidental. Occidente no es un aliado de fiar. Y hay otra cosa que dice más inmoral todavía. Bueno, es político. Comparándolo con la postura de aquel expresidente que murió en la cárcel, algunos creen que injustamente salvadoreño, que se le enfrentó en la cumbre del año 2000 en Panamá, el presidente Flores, y que le dijo a Castro, bueno, ¿cómo me va a hablar usted? Si usted... es el causante de toda la sangre de mi país. Ajá. Entonces que él habla de que está agradecida toda la ayuda que Cuba ha dado al Salvador. Si El Salvador alimentó las guerrillas, Cuba alimentó las guerrillas en El Salvador, es el causante, como le dijo Flores, de centenares, por no decir miles de muertes de salvadoreños. Entonces hay una incongruencia moral en Bukele en ese sentido. Pero y yo sí, creo que me toca como periodista decirlo, claro, a pesar de que reconozca su éxito. No tiene nada que ver. El problema es que los seres humanos nos pasamos la vida buscando un Mesías. Entonces hay que buscar un Mesías. Cuando hay uno que cumple 2 de los miles de requisitos, ya lo queremos santificar y canonizar. Es que no es así. Bukele ha hecho muchas cosas muy buenas. Esto de Cuba es un desastre. Pero además a mí me comienza a dar un hedor dictatorial estas maniobras y estas cosas, aunque comprendo que la democracia está en un momento donde los seres humanos vamos a tener que decidir, porque antes que el otro venga y me cambie la Constitución, meto mano yo la noche antes, a las 2 de la mañana. Ahora, ya hemos dedicado, yo creo, bastante tiempo a su incongruencia sobre el tema cubano. Vamos a hablar de la incongruencia de la izquierda que critica a Bukele. O sea, si Bukele pone mano dura contra las pandillas, como ellos creen que es de derecha, está mal. Pero si Xiomara Castro, que le está imitando, hace lo mismo. ¿Tú has oído hablar de Xiomara Castro? No, hombre, no. La violencia, no, aunque está, que por cierto tiene un asesor, el que le escribe los discursos es un venezolano, que no se sabe el número de provincias o de regiones que tiene Honduras, y el otro día la hizo equivocarse a ella en un discurso enumerando incorrectamente pues las regiones geográficas. Sí, okay. sí, la geografía del país, que yo no me la sé, yo no soy hondureño, pero ella es la presidenta, ¿no? Debería haber, como que te digan, y que tiene una vinculación chavista, un corazón chavista, un discurso chavista. Ella sí puede poner mano dura contra las pandillas, ¿no? Mira, existe siempre el doble rasero. Ahora, cuando tú, y estoy de acuerdo contigo, a mí todo esto, para mí es terrible esto de Bukele con la Junta de La Habana, pero llega un momento que hay que escoger, de 2 males el menor, y es mejor que por lo menos haga estas cosas. Él le da cosas. 3 caramelos a La Habana para que La Habana no se meta con ellos, pero se equivoca porque La Habana le va a acepta los caramelos y después le parte para arriba. Piso, Sí, es cuestión de tiempo. Está comprando muchísimas tiempo. Gracias. Hoy vine con deseo de discutir conmigo. Sí, señor. Bueno, a la vuelta, hablando de discutir, vamos a poner sobre la mesa el